Buen día, chicos. Vayan por favor colocando sus datos en el chat. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenos días, profe. Buen día. No olviden poner sus datos. Ahí veo que algunos nomás pusieron. Bueno, y ¿Cómo está, profe? ya estamos. Bien, bien. Em, Vamos a comenzar, que poquito somos. Bueno, Sí, re poquito. cada vez menos somos. Comencemos con el tema del cuestionario que tenían los chicos. ¿Te acordás? El cuestionario está para hoy, profe. ¿Y el anterior ya lo revisamos? Sí, Sí, porque venimos ya está desfasados una revisado. semana. Sí, Ujú. ¿no? Ah, Sí, está sí, bien. así que ¿No hay podemos nada arrancar. nuevo? Foro, no hay Mm, nada nuevo, ¿no? Bueno, no. listo, entonces empecemos nomás. ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? Si se fijaron, le subimos el power de patrimonio neto en relación a la NUA. Eh, Básicamente no hay diferencias, digamos, salvo una que se la vamos a marcar, pero bueno, en realidad, ya cuando llegue el momento les explico bien. Hay algunas cositas que vamos a tener que ver. Con respecto a los componentes del patrimonio neto, siguen siendo los mismos, eso no ha habido cambios.
los dos grandes rubros, como vimos en la clase anterior, en la última clase, del patrimonio neto, por supuesto, siguen siendo los aportes a los propietarios y los resultados acumulados. Y dentro de los aportes de los propietarios, sí, vamos a ver, digamos, conceptualmente este año, algo que no habíamos visto en años anteriores, pero que no es nuevo, porque ya estaba previsto en las normas, son los aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas. Ustedes lo que conocían hasta ahora, lo que veníamos viendo solamente, eran los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. Acá en la NUA se mantiene, ¿no es cierto?, como en las resoluciones técnicas vigentes hoy, se mantienen, digamos, los requisitos que deben cumplirse para que nosotros podamos considerar esos aportes irrevocables como formando parte del patrimonio neto, ¿sí? ¿Cuáles eran esos requisitos? Que estos aportes irrevocables debían ser efectivamente integrados. El segundo requisito que habíamos visto era que tenía que surgir, ¿no es cierto?, de un acuerdo escrito entre el órgano de dirección de administración, perdón, sí, de la empresa, de la sociedad, y los socios, los aportantes. Y por último, que además estos aportes irrevocables tenían que estar aprobados por la asamblea, ¿sí? Por la asamblea de accionistas. Entonces, o por el órgano, dice la norma, ¿no? U órgano equivalente, porque no siempre vamos a estar hablando de una sociedad por acciones, puede tratarse de otro tipo de sociedades, entonces en ese caso ya no vamos a hablar de asamblea, sino de reunión de socios, a eso se refiere cuando dice u órgano equivalente, ¿sí? O bien por el órgano de administración de la entidad, ¿sí?, ad referéndum de la asamblea de accionistas. Es decir, que sí o sí debe ser aprobado por la asamblea. Estos aportes irrevocables que les mencionaba para absorber pérdidas acumuladas, también tienen que contar con dos requisitos, digamos, igual que los que vimos para los otros aportes. Estos aportes van a modificar los resultados, lógicamente, acumulados, ya no van a modificar los aportes de los propietarios como los otros, sino los resultados acumulados. ¿Por qué? Porque son destinados a absorber pérdidas, y nosotros consideramos el resultado del ejercicio dentro de los resultados acumulados, específicamente los resultados no asignados. Entonces van a modificar estos resultados acumulados siempre que sean efectivamente integrados, igual que en el caso anterior, y además que hayan sido aprobados por la asamblea de accionistas o órgano equivalente, o por el órgano de administración al referéndum de la asamblea, ¿sí? De la asamblea. Esas son las únicas dos condiciones. En este caso la norma no exige el acuerdo escrito entre las partes como en el caso anterior. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver de la NUA con respecto a los resultados acumulados? ¿Sí? Específicamente dentro de los resultados no asignados. El concepto es el mismo, lógicamente, son resultados acumulados que no han tenido una asignación específica, por eso es que están en ese rubro de resultados no asignados. Y la NUA hace una aclaración más que nada, porque este tema también ya lo habíamos visto, de cuáles son los cambios, ¿no es cierto?, que nosotros podemos observar dentro de estos resultados no asignados. Ahora, ¿cuáles son las causas que generan esos cambios? Y bueno, están referidas a qué, a los aportes irrevocables, si existieran aportes irrevocables para absorber pérdidas futuras, a la distribución de utilidades, ¿sí?, cuando la asamblea decide una determinada distribución de utilidades con respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, las transferencias a aportes de los propietarios. Entonces acá, ¿qué quiere decir la NUA con esto? Estamos hablando de capitalización de resultados, que es cuando se decide capitalizar resultados. Transferencia hacia y desde las ganancias reservadas. Acá estamos hablando de qué. Si decimos transferencias hacia, es porque estamos derivando, digamos, o asignando resultados a ganancias reservadas. Entonces estamos hablando de la constitución de las reservas, ¿sí? Y desde reservas a resultados acumulados, desde ganancias reservadas a resultados acumulados, es el caso donde estamos refiriéndonos a la desafectación de las reservas, ¿sí?
Esos serían los dos casos. Y después las transferencias desde resultados diferidos. Esto también se mantiene igual. Ustedes saben que ese componente del patrimonio neto es un componente, un RUP especial, que no lo vamos a estudiar este año, pero sí tenemos que saber de qué se trata. Y esos resultados, según lo que dicen las normas contables, van a estar o van a permanecer ahí hasta tanto las mismas normas determinen su afectación o a resultados del ejercicio o a resultados no asignados, ¿sí? Entonces, si se produce esa afectación a resultados no asignados, estamos en este caso donde sería una causa más, digamos, de modificación de estos resultados no asignados, ¿sí? Con respecto a las transacciones, digamos, que podemos encontrar o modificaciones que podemos encontrar dentro del patrimonio neto, la NUA también hace una aclaración en uno de sus párrafos, pero también es una aclaración, porque esto ya también lo habíamos visto, ¿sí? Es un poco más de lo que aclara en resultados no asignados, porque dice que una entidad debe reconocer en el momento de la aprobación por parte de la Asamblea u órgano equivalente hechos como los siguientes, y los enumera cuáles son esos hechos. Y dice, por ejemplo, en el primer punto dice la constitución de las reservas, la desafectación de la reserva, que es lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Como lo vimos recién, como transferencia hacia y desde la ganancia reservada. Bueno, se trata de esto, de la constitución de reservas y desafectación de reservas. O sea que está diciendo exactamente lo mismo. Después dice distribución de utilidades, ¿sí? Distribución de utilidades a los accionistas o a los socios, según sea el tipo de sociedad. Y bueno, en ese caso también las mencionamos, en el párrafo anterior que analizamos también las mencionamos. La capitalización de resultados también la mencionamos cuando dijimos transferencias a los aportes de los propietarios, ahí hablamos de capitalización de los resultados. Y la absorción de pérdidas, si no es distribución de utilidades, bueno, está el caso de absorción de pérdidas. Eso también es una aclaración que hace la norma, y todas estas, digamos, movimientos que se pueden dar dentro del patrimonio, que la NUA lo llama transacciones, tienen que estar lógicamente o derivar de la aprobación de la asamblea, ¿sí? Al momento de constituirse la asamblea. O sea que es lo mismo. Y luego hace también una aclaración, que esto sí es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que es la distribución, ¿no es cierto?, que la asamblea puede hacer, retoma el tema de la distribución de la asamblea a los propietarios u otros socios, digamos. Esa distribución que hace la asamblea son los dividendos, ¿sí? U otras distribuciones, porque son dividendos en tanto y en cuanto estamos hablando de sociedades por acciones, ¿sí? Ahora, si no son sociedades por acciones, estamos hablando de distribución de utilidades. Por eso la NUA dice dividendos y otras distribuciones a los propietarios. Entonces, esta distribución a los propietarios sí deben deducirse, lógicamente, de los resultados no asignados. De eso se trata, de la distribución del resultado del ejercicio anterior, que está integrando los resultados no asignados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no vamos a considerar como distribución de utilidades? ¿Sí? ¿Qué es lo que no vamos a considerar? ¿Qué concepto no se va a considerar como distribución de utilidades? Y bueno, eso se refiere, cuando la NUA lo dice, a honorarios de directores y síndicos y otros funcionarios de la entidad. A eso se refiere. Esto es lo que les comenté al inicio, que no es nuevo, porque esto ya está contemplado en las vigentes normas, en las normas que están actualmente vigentes todavía. Sí está contemplado ese tema, pero no lo dice en forma específica como lo aclara la NUA, ¿no es cierto? Estos honorarios a directores y síndicos u otros funcionarios de la entidad no vamos a considerarlos como distribución de utilidades. Ustedes habrán fijado en los prácticos, este tema no está considerado dentro de la distribución de resultados que ustedes vieron en la parte práctica. No lo van a ver a esto, y justamente es porque no lo podemos considerar como distribución de utilidades, sino ¿cómo vamos a considerar esto? O lo vamos a considerar a este concepto de honorarios a directores y síndicos, podría ser, por ejemplo, lo vamos a considerar como gastos del periodo, ¿sí? Se va a imputar, como siempre, a gastos del periodo, por el cual, ¿no es cierto?,
directores o síndicos hayan prestado sus servicios, incluso por más que esto requiera, ¿no es cierto? Esto requiera la decisión de la Asamblea, porque esto sí va a requerir decisión de la Asamblea. Este tema va a ser tratado en la Asamblea. Ustedes lo van a ver reflejado en el acta de Asamblea, ¿sí? Cuando los socios toman la decisión de cuánto va a ser el monto de estos honorarios a directores y síndicos, ¿sí? Porque es un acuerdo que se hace también entre los socios y estos directores o síndicos, y esto va a estar reflejado en el acta de asamblea, pero no por eso lo vamos a considerar como una distribución de utilidades, no es ese el concepto, ¿sí? Vamos a tener ¿esto qué quiere decir? Que vamos a tener en el estado de resultado la cuenta de resultado correspondiente, donde vamos nosotros a utilizarla para imputar estos honorarios al ejercicio que corresponda. La cuenta se va a llamar honorarios a directores y síndicos, que es la que ustedes conocen, y se va a generar un pasivo como contrapartida, ¿no es cierto?, por el pago de estos honorarios de directores y síndicos. Y también vamos a considerar si es que a través de ese acuerdo que yo les mencionaba, que existe entre estos directores y síndicos y los socios, si se han realizado anticipos durante el ejercicio, bueno, vamos a tener también la cuenta correspondiente en la cual vamos a cargar estos anticipos, ¿no es cierto? Se va a reflejar estos anticipos otorgados a los directores y síndicos, y en este caso ya estamos hablando de una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Donde van a estar reflejados, y que cuando se determine en la asamblea cuánto va a ser el monto total, bueno, vamos a tener que cancelar el pasivo que nace con respecto a estos anticipos, y solamente va a quedar reflejado como pasivo el saldo que debiera cancelarse para cumplir con lo estipulado por la asamblea en cuanto al monto, ¿sí? Correspondiente a estos directores y síndicos. Eso ténganlo bien en cuenta. Y nada más, estas son las observaciones que hemos rescatado de la NUA. No hay otra cosa nueva, digamos, que vamos a tener que estudiar este año. Y con respecto a la medición inicial, la NUA hace una diferencia y dice que en el momento del reconocimiento, ¿cómo va a ser la medición inicial? Si se trata de los aportes irrevocables de capital a cuenta de futuros aumentos de capital, va a ser por un importe equivalente, ¿no es cierto?, a la medición inicial de los activos aportados. Ahí vamos a tener que ver cuáles son los activos aportados, y según sea la medición que le damos a esos activos, por ese valor vamos a medir estos aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. Con respecto a las primas de emisión, ahí se mantiene el concepto. La medición inicial va a estar dada por la diferencia, ¿no es cierto?, entre la medición del aporte total que hacen los socios y el valor nominal del capital que suscriben, porque sabemos que la prima es ese mayor valor que tienen las acciones, ¿sí?, al momento de suscribir el capital. Y con respecto al capital y los otros elementos del patrimonio neto, los restantes elementos del patrimonio neto, excluidos, por supuesto, los que acabamos de mencionar, a valor nominal, ¿sí? Lo vamos a considerar por su valor nominal. Y con respecto a la medición posterior, la NUA dice que deberá tenerse en cuenta, ¿no es cierto?, el criterio que hemos empleado al momento de la medición inicial para todos los componentes del patrimonio neto. Es lo único que aclara. Así que se mantiene el mismo criterio, digamos. Bueno, eso es lo que vamos a tener en cuenta, como les dije, para este tema del patrimonio neto con respecto a lo que dice la NUA. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que les expliqué? Todo lo que les expliqué está resumido en el Power, porque no hay otra cosa que vamos a ver diferente de la NUA en este tema. Es más de lo que ustedes ya saben, de lo que han estudiado de la unidad de patrimonio neto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿No hay nada en el No, chat? profe. Ah, bueno, perfecto, chicos. Esto repásenlo bien, ¿sí? Como siempre les digo, esto lo tienen que ir repasando bien, porque después a ustedes les va a tocar reunir, digamos, la materia con estas modificaciones, ¿sí? Entonces las tienen que tener bien comprendidas
para poder rendir sin problemas, digamos, que no tengan problemas a la hora de rendir. Bueno, el tema que tenemos que ver hoy son las tareas previas a la elaboración de los informes contables. Este tema es muy importante, chicos, es muy importante y lo malo de esto es que a esta altura del año muchos ni siquiera lo ven, porque como es una unidad que no va a ser evaluada en el parcial, entonces lo dejan de lado, no lo ven. Y es muy importante, ¿por qué? Les digo por qué, porque obviamente si está siendo parte de la materia, esto, esto ya es una etapa previa a la culminación del proceso contable y es muy importante que la sepan y la sepan manejar. Aparte porque están próximos a comenzar la formación práctica y la primera tanda de alumnos que apruebe el segundo parcial son los que van a ir a la formación práctica y necesitan tener estos conocimientos para hacer la ejercitación que van a tener que hacer para aprobar esas horas de formación práctica. Ustedes van a tener una determinada cantidad de horas que se les va a dar para poder resolver esta, digamos, ejercitación que van a hacer de las horas de formación práctica, y para eso tienen que llegar a esa instancia manejando, lógicamente, conocimientos, ¿sí? que hemos visto durante el desarrollo de la materia. No solamente lo que implica de esta unidad, de todo lo que vamos a repasar de esta unidad, sino también la clasificación de las cuentas, de todas las cuentas que ustedes han venido viendo, ¿sí? Entonces, esto por favor les pido, lo ven, si no lo han podido ver bien hasta ahora, tienen que sentarse a ver bien la unidad. Sobre todo, antes van a tener pocos días, porque bueno, ya han rendido el parcial, ya están en ese proceso, así que estén atentos además en el aula porque les vamos a poner visible la pestaña de formación práctica donde van a estar las consignas, digamos, que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer esas horas de formación práctica y poderlas aprobar, ¿sí? Bueno, a ver, vamos con el tema este. Denme un segundito, por favor. A ver, Kayla, si podés hacer un resumencito de lo que tienen que ver de este tema de las tareas previas a la elaboración de los informes contables, así chiquitito, bien escueto, o sea, es como un resumen nada más, ya vengo yo. Hola Keila, estás muteada. Hola, profe. Hola, hola, ahí te escucho. ¿Puedo retirar las cosas? Sí, sí, ya me lo dio tu papá. Qué bueno. Buen día, chicos. Gracias por avisarme. Chao, chao. Ahí estamos. Bien. A ver, chicos, empezamos primero con toda la parte de la registración, que acuérdense que la sacábamos de todos los documentos comerciales, ¿sí? Ahí teníamos el punto de partida. De ahí hacíamos toda la registración, todos los asientos. Después íbamos a analizar la documentación del mayor general. Y ahora lo que nosotros vamos a ver, con lo que vamos a empezar es con el prebalance, ¿sí? Acá no sé si se acuerdan, yo creo que en elemental vieron la planillita, en donde van a tener todas las cuentas que le corresponden a la empresa, ahí ustedes las van a clasificar, después vamos a realizar unos ajustes, esos ajustes se realizan al final del ejercicio, y de ahí vamos a determinar los saldos finales, ¿sí? Pero este es más o menos el circuito que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta y por lo cual nosotros necesitamos de que ustedes le den una leída, por lo menos, a los trabajos que venimos haciendo. En el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora de formación práctica, es importante que ustedes entiendan cuál es la operatoria, porque estos informes son el paso previo que nosotros vamos a utilizar para después
poder juntar toda la información, armar los balances, que eso lo van a ver en materias más avanzadas, y esa es la información que nosotros le damos a algunos de los usuarios. Acuérdense que hay diferentes tipos de informes, dependiendo también del usuario, pero más o menos en líneas generales, eso es lo que lo que tienen que ir haciendo, y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora en la formación práctica para que ustedes tengan un contacto real con el armado de este tipo de informes. ¿Sí? Ahí está, ahí volvió el profe. Bueno, ¿terminaste? ¿Muy bien? Sí, ¿Sí? les ¿Lo dice. que me estabas diciendo? Ujú. Bueno, ¿tienen Eso alguna duda va. de lo que explicó Kaila, chicos? ¿No? ¿No te hicieron preguntitas? No, seguimos siendo poquito. Sí. Ahí está, Bueno, ahí Gaby perfecto. Rojas respondió. Ahí Gaby dijo que no. Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, comencemos con la unidad. ¿Han visto o no han visto algo de la unidad? Empecemos por ahí, así sabemos cómo nos vamos a manejar, porque si no... ¿Mm? A ver, contesten. ¿Qué les pasó con la unidad? ¿Tuvieron tiempo por lo menos de ver la clase? ¿O vieron solo el Power? ¿Qué es lo que hicieron? Queremos saber cómo están ustedes con este tema. Y contesten, chicos. Necesitamos que nos contesten. Vamos. Chicos, si no lo vieron también, no importa. No hay Avísenos problema. Si no lo vieron, no hay problema. acá no lo vamos a retar ni nada. Bien, ahí Jazmín dice que no lo pudo ver. No lo puedo ver. Gaby Muy bien. también. Está ¿Y los bien, chicos, demás? no pasa nada. Ujú. Bueno. O sea que están medio cero con este tema. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos ahora para hacer un pequeño repaso de esto sin que hayan visto nada? Básicamente el tema importante acá es el prebalance. Ustedes ya deben sabemos que en la materia anterior ustedes llegan a ver el concepto del prebalance, inclusive creo que logran ver cuál es este La papel de planillita. trabajo. ¿Cómo? Les dan la planillita, me parece. Eso, el papel de trabajo que sería la planilla del prebalance, que es tan importante saberlo, entenderlo y saber cuál es la importancia que tiene, ¿no es cierto? Y ustedes algo de eso ya vieron, entonces no es tema nuevo, digamos. Para confeccionar ese papel de trabajo que se llama prebalance, que tiene varias partes, vamos a partir de dónde, porque tiene varias columnas, ¿no es cierto? Las primeras, el primer par de columnas numéricas que tiene. A ver, empecemos con la primera columna. La primera columna que tiene ese papel de trabajo, ¿cuál es? Acá se van a tener que acordar un poquito. Piensen, a ver, ¿cuál es la primera columnita que vamos a ver nosotros de esa planilla o de ese papel de trabajo? Las cuentas. Muy bien. Muy bien, Gaby, las cuentas. Es muy importante. En ese prebalance vamos a tener absolutamente todas las cuentas, ¿sí? Que la empresa tiene ahí en el plan de cuentas. Y lógicamente esas cuentas no van a estar puestas de cualquier manera, van a tener un orden. Y ese orden lógico, digamos, y correcto, va a responder ¿a qué? Va a responder a ese plan de cuentas que está diseñado de acuerdo a la estructura que nosotros conocemos de los estados contables. ¿Qué tenemos primero? Si nosotros miramos un estado contable, ¿qué tenemos primero? ¿Qué vemos primero? ¿Qué elemento vemos primero dentro de un estado de situación patrimonial? ¿Qué refleja el estado de situación patrimonial? Porque ustedes de verlo lo deben conocer, por lo menos deben haber visto eso alguna vez.
De eso hemos venido hablando durante todo el desarrollo de la materia. ¿Qué vimos primero? ¿Por dónde comenzamos? Cuando estudiamos los rubros, de eso le estamos preguntando. Cuando empezamos a estudiar todos los rubros, ¿qué vimos primero? ¿Cuál fue el primero? El activo y El los, activo. y los rubros que están, bueno, caja y banco y Muy bien, Cintia. Perfecto, a eso les estoy preguntando. Entonces, el orden de las cuentas responde justamente a eso. Primero vamos a tener las cuentas de activo, ¿sí? Ubicadas como corresponde, de acuerdo al orden que corresponde, según los criterios de exposición que tenemos nosotros que aplicar, ¿sí? Entonces vamos a tener dentro del activo, los rubros tampoco están acomodados de cualquier manera, ¿no es cierto? Responden a esos dos criterios. Primero los tenemos clasificados en corrientes y no corrientes, de acuerdo al criterio de la temporalidad, y dentro de eso, de esos criterios, nosotros aplicamos el criterio de la liquidez, ¿sí? Entonces ahí los rubros van a estar ordenados desde el más líquido al menos líquido. Eso es lo que conocemos hasta ahora, que está vigente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, eso también tienen que repasar, porque no podemos nosotros armar esa planilla, ese papel de trabajo, de cualquier manera. Esas cuentas a las que nos hemos referido tienen que estar ordenadas de forma correcta. Primero las del activo, luego las del pasivo, luego vamos a tener las cuentas del patrimonio neto, ¿sí? Que en este caso no vamos a poner solo el rubro, ¿sí? De patrimonio neto, sino que vamos a tener que poner las cuentas que integran el patrimonio neto, que ustedes ya las conocen, ¿sí? Y luego vamos a poner las cuentas de resultado positivo y luego las cuentas de resultado negativo, ¿sí? Ese sería el orden en el cual nosotros vamos a tener las cuentas en este papel de trabajo. Y las dos primeras columnas numéricas que tenemos corresponden a qué dentro de ese prebalance. Ahí vamos a tener en realidad 4. La primera parte son 4 columnas numéricas, las dos primeras son ¿qué? los saldos sin ajustar. Los saldos de... Los saldos sin ajustar de Los deudor y saldos acreedor. sin... Ajá. A ver, nosotros dijimos 4 columnitas, ¿sí? Esas 4 columnitas numéricas conforman lo que se llama el balance de sumas y saldos, junto con las cuentas, ¿sí? Entonces, conforman lo que se llama balance de sumas y saldos, y las dos primeras columnas no están referidas a los saldos precisamente, sino a qué. Si estamos hablando del balance de sumas y saldos, a las sumas. Muy bien, Rebeca, a las sumas. Bien, Nicolás, a las sumas. ¿Son las sumas de qué? Del debe y el haber, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos importes, esas sumas del debe y el haber, ¿de dónde obtenemos nosotros esos importes que vamos a poner ahí de cada cuenta? ¿Con qué otro elemento tenemos que trabajar para confeccionar este balance de sumas y saldos? Muy bien, con los mayores generales, muy bien. Entonces, por ejemplo, la primera cuenta, caja. Me voy al mayor de la cuenta caja, ¿sí? Yo pongo la cuenta caja, miro el mayor de la cuenta caja, ¿y qué pongo en las dos primeras columnas de ese mayor de la cuenta caja? ¿Qué datos tomo de ese mayor para cubrir, o sea, para poner en las dos primeras columnas? ¿Qué datos son los que voy a considerar? El saldo que tiene el mayor de la cuenta. No, todavía no, Cintia, estamos hablando de sumas y saldos, ¿sí? Entonces, ahora estamos llenando las columnitas que dicen sumas. Y en las sumas tenemos debe y haber, y en los saldos tenemos debe y haber, ¿sí? Entonces, vamos a las sumas. Yo miro el mayor de la cuenta Total, caja, el total del debe y del haber que tiene el mayor. que tiene el mayor. Eso es lo que voy a poner en las sumas. El total de los movimientos que tiene la cuenta caja en el debe y el total de los movimientos que tiene la cuenta caja en el haber. Esos son los importes que yo voy a tomar del libro mayor y los voy a poner en el primer par de columnas. Eso voy a hacer con todas las cuentas,
¿sí? Inclusive con aquellas cuentas que tengan saldo cero. Inclusive en el prebalance, por eso les decía, tienen que estar todas las cuentas. ¿Cuáles van a ser las únicas cuentas que yo no voy a considerar y no las voy a poner en el prebalance? ¿Cuáles serán? Si les digo que van a estar las cuentas que tienen saldo cero, ¿sí? ¿Cuáles son las que no voy a considerar entonces? Las cuentas que no han tenido movimiento en el ejercicio, ¿sí? Esas cuentas no las voy a poner en el prebalance, pues no voy a tener qué información numérica colocar ahí en esas columnas. Entonces son las únicas cuentas que yo no voy a considerar, ¿sí? Bien, ya tenemos la cuenta de las sumas, perdón, las columnas de las sumas, el debe de las sumas y el haber de las sumas. Y ahora, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cómo procedo yo para tener el importe que corresponda en cada una de las columnas de los saldos, tanto de la columna de debe como de la columna de haber de los saldos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer la diferencia entre el debe y el haber que nos dio y ver qué saldo queda, sería. Ajá, muy bien. Tengo que hacer la diferencia entre el debe y el haber de lo que yo anoté en la columna de sumas. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿O tienen otra forma de hacerlo? ¿O alguien lo hace de otra manera? ¿O cree que se puede hacer de otra manera? Esto es muy importante, por eso lo pregunto. ¿Todos consideran lo mismo? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Yo profe. pongo el saldo del mayor directamente. Jazmín, ¿vos lo dijiste? No, fue Laura, me parece. Ah, ¿fue Laura? Bueno, no sé cómo, Sí, la verdad que se superpuso. Jazmín respondió determinar el saldo en el chat. Determinar el saldo. Ah, bien, entonces fue Ujú. Laura. Sí, Laura, a Laura. ver, vos dijiste, ¿qué es lo que haces vos? ¿Trasladás el saldo del mayor también a la columna que corresponda? ¿Eso? Sí, porque cuando hago el mayor, ahí directamente yo resto el debe con el haber, entonces pongo este saldo. Claro, pero ahora no estamos hablando del mayor, estamos hablando del prebalance, ¿sí? Entonces, es muy importante que se ubiquen en lo que pregunté. ¿Sí? Yo Por sé que en eso, o el sea, el saldo mayor, que me da ahí lo pongo en el... el saldo que figura en el mayor, vos lo copias al prebalance y lo pones ahí. ¿Eso es lo que vos estás diciendo? Laura, eso es lo que te entendí yo. No sé vos qué entendiste, Keila. En realidad, mm, me parece que estaba, no sé si lo dijo al revés, de que el Ah, prebalance lo traslada al mayor, pero no, también el mayor ya lo tenemos, claro, el mayor, ¿no es cierto? por Eso eso no ya no entiendo lo muy vamos bien. a, claro, no lo vamos a trabajar al mayor, sino que estamos tomando información del mayor que necesitamos Ujú. para confeccionar estas primeras cuatro columnas. Entonces, para determinar el saldo, chicos, vamos a hacer como dijo Cintia. Una vez que hemos copiado del mayor, que hemos tomado del mayor los totales del debe y el haber y los trasladamos en en las columnas respectivas de las sumas en el prebalance, hasta ahí vamos a hacer uso del mayor. Una vez que tenemos eso, ya lo vamos a dejar de lado y vamos a seguir trabajando con la planilla del prebalance. Entonces, los saldos los vamos a determinar nosotros. Nosotros vamos a mirar de cada cuenta cuánto es el total del debe de las sumas y cuánto es el total del haber de la suma y vamos a determinar nosotros los saldos. Ya nos vamos a olvidar del saldo que tiene el mayor. ¿Sí? No puedo copiar los saldos del mayor, porque si no, no voy a poder hacer los controles que tengo que hacer acá. ¿Sí? En esta parte yo tengo que hacer controles numéricos, ¿sí? Tengo que hacer verificaciones con esos números, digamos, con esos montos de cada cuenta. Entonces, no voy a copiar el saldo del mayor. ¿Está claro eso? Eso es muy importante. Entonces, yo determino los saldos. Y luego que determino los saldos, lógicamente voy a controlar el total de las columnas. ¿Sí? Me tienen que dar como los totales de esas columnas.
¿Cómo van a ser los totales de las columnas? Al Dice revés, Rebeca, corresponde iguales al del mayor. iguales a las del mayor. A ver, los totales de las columnas de sumas, primero y principal tienen que ser iguales entre sí, ¿sí? Claro. Los totales del debe y el haber de las sumas tienen que ser iguales entre sí, y el total de las columnas de los saldos, de debe y haber, tienen que ser iguales entre sí. Ese es el primer control. Si no son iguales entre sí, algo está mal, y voy a tener que revisar y determinar dónde está la diferencia, ¿sí? Ahora, ¿a qué me da igual? O sea, yo una vez, supónganse que yo hago esos controles y me dan igual en las columnas entre sí, debe y haber entre sí, de sumas y saldos. El total de las columnas de las sumas del debe y el haber, ¿a qué tienen que ser iguales? ¿Cuál es el otro control que tengo que hacer yo? Ya no me voy a fijar en el mayor, chicos, ya me olvidé del mayor, ¿sí? ¿En qué me voy a fijar? ¿Con qué voy a ir a controlar el total del debe y el total del haber de la columna de las sumas? Con el total del libro diario. Claro, con el total del libro diario. Tiene que ser igual al total del libro diario. Exactamente. Esos son los controles que yo tengo que hacer. Una vez que hice esos controles y eso me da bien, recién ahí voy a pasar a las dos columnas siguientes. Esas dos columnas siguientes se llaman ajustes. Son columnas de ajustes, que también lógicamente va a tener la columna del debe y la columna del haber, ¿sí? Y esas columnas del ajuste, ¿de dónde yo voy a obtener información, digamos, para poder completar esas columnas de ajuste? ¿De dónde voy a obtener información? ¿Ajustes de qué? Ahí yo tengo que ver, ¿no es cierto? Comienza la otra etapa de control, que ya no es numérica, que ya es una etapa de control cualitativa. Yo tengo que controlar en esta instancia la corrección de los saldos de cada una de las cuentas que tengo en el prebalance. Entonces tengo que comenzar a controlar esos saldos que yo determiné y verificar que el saldo de la cuenta caja, el saldo de la cuenta, no sé, bien mercaderías, el saldo de la cuenta deudores por venta, absolutamente de todas, ¿sí? Sea el saldo correcto que esa cuenta tiene que tener a fecha de cierre de los estados contables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para verificar eso? Y bueno, voy a tener que aplicar procedimientos diferentes, ¿sí? Según sea la cuenta, para yo verificar, ¿no es cierto?, la corrección de ese saldo. Si yo tengo el saldo contable de la cuenta caja al cierre del ejercicio, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Cómo sé yo que ese saldo de la cuenta caja es correcto o no? ¿Cómo sé yo eso? ¿Con qué me tiene que coincidir ese saldo de la cuenta caja? Que me dice a mí la contabilidad que hay en la caja de la empresa. Con el arqueo de caja. Y sí, la empresa va a tener que hacer el último día del ejercicio, como los demás, como vino haciendo con los demás días, el arqueo del último día de cierre de ejercicio. Y ese arqueo, ese recuento físico del dinero que hay en la caja de la empresa, me va a dar una X cantidad, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que en realidad hay en la empresa. Bueno, ese arqueo que yo hice, el monto en caja que yo determiné con el arqueo, ¿no es cierto? Es lo que voy a comparar con el saldo contable. Y bueno, puede ser muy probable que no coincida, que existan diferencias. Y esa diferencia la voy a tener que ajustar. Ahora, eso sí, las diferencias que van a existir en esa cuenta no pueden ser nunca diferencias grandes. ¿Por qué? Porque yo he venido controlando la caja todos los días. Es más, en algunas actividades hemos dicho inclusive que hasta se hace más de un control por día de la cuenta caja. Todo depende de la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces, como yo he venido haciendo esos controles todos los días, el último control que me queda por hacer es el del último día, ¿sí? Entonces, esas diferencias no pueden ser grandes diferencias las que existen. Pueden haber pequeñas diferencias, a lo mejor por error en los vueltos o por otros motivos, pero nunca pueden ser grandes, digamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si existe diferencia, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ajustar ese saldo contable
a lo que me dice el arqueo, a la realidad, porque eso es lo que debe mostrar la información contable. Siempre tenemos que tener en cuenta y no perder de vista ese objetivo, que la información que va a brindar los estados contables, porque yo estoy preparando este papel de trabajo para recién ahí poder preparar la información contable, ¿sí? Confeccionar los estados contables, esa información tiene que ser reflejo de la realidad de la empresa, de la situación que tiene la empresa al cierre de ejercicio, tanto patrimonial como económica y financiera. Entonces, por eso es que tengo que hacer este control cualitativo. Yo no puedo pasarme de determinar los saldos, ¿sí? Como hicimos recién con la cuenta caja, determinar el saldo, calcular el saldo, si veo que las columnas se equilibran, está todo bien y ya directamente paso a confeccionar los estados contables. No puedo hacer eso. Tengo que hacer este paso intermedio, que es el control cualitativo, para asegurarme que la información que yo voy a poner en los estados contables sea la correcta y la que refleje la realidad de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer todo este control. Por eso está la columna de ajustes. Entonces, si yo tengo una diferencia en la cuenta caja o en todas las otras cuentas, tengo que hacer los ajustes que correspondan, ¿sí? Y una vez que haga ese ajuste, yo recién voy a poder pasar a determinar el saldo ajustado de la cuenta caja. Y ahí yo estoy tranquila y segura que ese saldo está correcto. Ahora, por ejemplo, eso con la cuenta caja. Si yo tengo la cuenta deudores por ventas, la empresa va a tener la cuenta deudores por ventas, pero va a tener dentro de esa cuenta, ¿no es cierto?, cada uno de los deudores o clientes que tiene la empresa con su correspondiente saldo. Yo eso, ¿dónde lo miro? ¿Dónde está esa información de cuánto me debe este cliente, cuánto me debe el otro? ¿Mm? Al momento, a la fecha de cierre de ejercicio. ¿De dónde obtengo yo esa información? De los submayores de ellos. De los submayores. Muy bien, Cintia. Entonces, yo ahí voy a tener que hacer otro control. Además, yo tengo el saldo total de los deudores por venta y voy a tener que ir a los submayores y voy a tener que controlar, hacer un control de que la suma de los saldos de todos los submayores sea coincidente con el total general de la cuenta de deudores por ventas, del mayor general de la cuenta de deudores por ventas, ¿sí? Bueno, y de cada uno de esos saldos que yo tengo en el submayor de cada uno de los clientes, voy a tener que cerciorarme, lógicamente, que esos saldos sean correctos. Y ese procedimiento yo lo hago a través de qué? O sea, esa verificación, mejor dicho, ¿lo hago a través de qué? ¿Cómo controlo yo los saldos de los deudores? ¿Haciendo qué? ¿Cómo se llama? Eso lo vimos en los prácticos cuando estudiamos el rubro créditos. Ahí ustedes hicieron un ejercicio que estaba lindo en el práctico que hicieron en clase con los profesores. ¿Cómo se llama eso que hacemos que ustedes saben y no lo están pudiendo relacionar ahora? La depuración. Muy bien, María. Perfecto. Yo tengo que hacer la depuración de esos créditos, ¿sí? Entonces, cuando yo depuro, ¿qué significa depurar? Yo tengo que hacer un análisis de cada uno de los deudores y verificar la corrección del saldo que tengo, porque pueden haber diferencias también. A lo mejor un cliente me pagó, ¿sí? Y yo no registré ese pago. Entonces, a mí en la contabilidad me va a parecer que ese cliente me debe, por decirles algo, 10.000 pesos, cuando en realidad me está debiendo 5. Entonces, yo tengo que controlar cada una de esas cuentas de los deudores y ese trabajo lo hago cuando yo hago la depuración de los créditos por venta. Cuando hago el análisis de cada uno de las cuentas de los clientes, verifico y determino cuál es el saldo correcto de esas cuentas, ¿sí? De esa manera me cercioro yo de que esas cuentas están con el saldo correcto. Si llegara a haber diferencias o encuentro situaciones irregulares, digamos, que yo omití contablemente registrar alguna situación como el ejemplo que les di, o a lo mejor puede haber otro ejemplo donde yo, un deudor por ventas, descubro cuando hacemos ese análisis, aparte en la empresa hay un sector encargado de hacer ese análisis, ¿sí? Y si nosotros estamos en el departamento contable de la empresa, yo tengo que recibir esa información, me va a decir, la voy a pedir, primero y principal, la voy a pedir, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí me dicen, bueno, de este deudor que está en deudores por venta, resulta que este deudor está moroso, su crédito venció, digamos, su obligación venció hace 15 días y no lo pagó. Entonces, ahí voy a tener que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque ese cliente ya no puede estar como deudor
deudores por ventas, lo voy a tener que poner como deudores morosos, ¿sí? Bueno, ese sería otro ejemplo de ajuste que yo, por ejemplo, podría llegar a tener que hacer, ¿sí? Bien, si es que luego de esa depuración han quedado algunas cuestiones sin resolver, sin ajustar. Eso con la cuenta deudores por venta. Y con la cuenta mercaderías, por ejemplo, ¿cómo controlo yo el saldo contable de la cuenta mercaderías? ¿Con qué? ¿Con qué lo puedo verificar de que esté correcto? Con los inventarios. Muy bien, Jazmín. Voy a tener que hacer un inventario de las mercaderías al cierre de ejercicio. Y voy a tener que verificar eso con el saldo de la contabilidad. Y ahí también puedo llegar a encontrar diferencias, ¿sí? Puedo tener mercaderías deterioradas que no las tuve en cuenta y que va a saltar al momento de hacer el inventario, ¿sí? Entonces voy a tener que ajustar también ahí, ¿sí? Bueno, así tengo que hacer con todas las cuentas, chicos. Tenemos que verificar la corrección de los saldos de las cuentas a la fecha de cierre. Y para cada una de las cuentas ustedes están viendo que yo estoy aplicando diferentes procedimientos para cerciorarme de esa corrección del saldo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los proveedores. El mismo análisis que hice con los clientes voy a tener que hacer con cada uno de los proveedores de la empresa y determinar, por ejemplo, que los saldos de esos proveedores estén correctos, ¿sí? Para eso existe la columna de ajustes. Una vez que yo hice todos esos ajustes correspondientes, voy a pasar a obtener los saldos ajustados que mencionaron ustedes al comienzo, ¿sí? Entonces ahí, una vez que yo tengo ese par de columnas ya determinadas, por supuesto que siempre voy a ir totalizando para verificar que la igualdad se mantenga, porque si no quiere decir que algo está mal y voy a tener que volverme para atrás a revisar y detectar dónde está el error, ¿sí? Bueno, una vez que tengo ese par de columnas bien, de saldos ajustados, recién ahí voy a pasar a clasificar las cuentas, ¿sí? A clasificar las cuentas en las otras 4 columnas que tengo, que van a estar distribuidas en cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Dentro de la columna, de la gran columna cuentas patrimoniales, yo voy a tener 2 columnas, la del debe, donde voy a poner todas las columnas de las cuentas de y la columna del haber, que ahí voy a clasificar y voy a poner los saldos de las cuentas de pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Y en el último par de columnas que corresponde a las cuentas de resultado, voy a tener en la columna del debe las cuentas de resultado negativo y en la columna del haber las cuentas de resultado positivo, ¿sí? Ahí voy a tener que trasladar esos saldos a esas columnas. Y también voy a tener que sumar, lógicamente, cada una de esas columnas. Y ahí me van a dar igual, me tiene que dar igual las columnas de esas, la del activo, el pasivo, el patrimonio neto, las de pérdidas y de ganancias. Cuando yo haga el total de esas columnas, ¿con qué me voy a encontrar ahí? Con una diferencia que podría ser el resultado del ejercicio. Ajá, muy bien, Jazmín. Corrijo algo de lo que dijiste. Vos dijiste podría ser, es el resultado. En las diferencias de esas columnas me va a dar a mí el resultado del ejercicio. Ahora, que esté bien o mal es otra cuestión, pero es el resultado del ejercicio. Así yo lo voy a determinar. Yo voy a saber cuánto es el resultado del ejercicio cuando vea y compare las columnas de pérdida con las columnas de ganancia. Y esa diferencia que yo obtengo en ese par de columnas, como dijo Jazmín, que es el resultado del ejercicio, también la voy a obtener cuando compare el total de las columnas del activo con las del pasivo y patrimonio neto. Y esa diferencia tiene que ser exactamente igual. Es el resultado del ejercicio, ¿sí? Muy bien. Eso, yo cuando termine de hacer todo eso, voy a tener confeccionada el papel de trabajo, la planilla de prebalance, ¿sí? Bueno, fíjense, de lo que nosotros repasamos de ese papel de trabajo, ya vamos en 2 instancias donde nosotros tenemos que saber clasificación de cuentas. En el primer momento, cuando nosotros tenemos que poner las cuentas en el prebalance, ¿sí? Tenemos que saber qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo, qué cuentas son regularizadoras del activo, qué cuentas son regularizadoras del pasivo, y las tengo que poner en el lugar en el que correspondan. No las puedo poner al último cuando yo me acuerdo, ¿sí? O la descubrí, ay, me olvidé de esta cuenta. No, chicos, tengo que poner en el lugar que corresponda.
tiene que estar en el rubro que corresponda, regularizando a la cuenta que corresponda, ¿sí? Tanto las del activo como las del pasivo. Entonces, en esa primera instancia, fíjense qué importante que es, yo tengo que manejar las cuentas, ¿sí? Ustedes han venido rindiendo los parciales, ¿y cuál es el primer ejercicio que le tomamos a ustedes? ¿Se acuerdan? Clasificación de cuentas. Ajá. ¿Entienden ahora la importancia de ese punto del parcial? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante eso? Miren que ni siquiera le estamos tomando análisis de cuenta, ¿no? No le estamos pidiendo que además de decirnos si es cuenta del activo y de qué rubro es, nos diga cuándo se debita y cuándo se acredita y qué saldo tiene. Ese sería un análisis completo de cuenta que lo tendrían que manejar. Y eso yo sé que ustedes lo hacen en la materia anterior. Acá también lo hacemos. ¿Lo hacemos cuando? Lo hacemos cuando estudiamos la cuenta, cuando aparece una cuenta nueva. El profesor les explica, ¿sí?, que se debita la cuenta cuando hacemos el asiento y por qué la debitamos. ¿Sí? Les aclara, les dice cómo se llama la cuenta, qué tipo de cuenta es y la estamos debitando, por qué operación la debitamos o la acreditamos según sea la cuenta, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención y estudiar eso y analizarlo, no estudiarlo como lorito porque no sirve. Cuando llegamos a una instancia como esta, si no nos acordamos de memoria, sonamos porque no sabemos dónde poner la cuenta. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir, por favor, que repasen en estos días a los que les haya ido bien en el segundo parcial y ya, digamos, tienen parte de la regularidad de la materia hecha, ¿sí? Porque les faltarían las horas de formación práctica para estar regulares en la materia. Si no las aprueban, no van a estar regulares en contabilidad básica. Entonces, en estos días, por favor, repasen esa clasificación de cuentas que hemos venido viendo a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿sí? Es muy importante. Entonces, en esa primera instancia tienen que manejar las cuentas y en esta otra última también exactamente lo mismo. Ya van a tener la facilidad de que si ustedes hicieron bien la primera parte, acá directamente, si la cuenta tiene saldo deudor, no les va a quedar otra que dos alternativas, o es del activo o es pérdida. ¿Sí? Ya van a tener parte del análisis de la clasificación hecha, del análisis hecho. ¿Sí? Bueno, ¿comprendieron la planilla de prebalance, chicos? Eso tienen que repasarlo bien, tienen que estudiarlo, vean la clase y por favor van siguiendo con el material que le hemos dado para seguir la clase, ¿sí? Es muy importante esto porque esto lo van a tener que aplicar en las horas de formación práctica. ¿Qué más tenemos acá? Ya hemos hablado de todos los controles que tenemos que hacer. Hemos hablado digamos, de cómo es el procedimiento para poder confeccionar este papel de trabajo. Y tenemos que decir, en este caso, que lógicamente esta planilla tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque por más que yo obtenga, como habíamos dicho al principio, que yo verifique la igualdad de las columnas del debe y el haber, eso no me está diciendo, cuando estoy en la instancia del balance de sumas y saldos, no me está diciendo, me está diciendo que hay una corrección aritmética, ¿sí? Que yo todo lo que registré en el libro diario lo mayoricé. Eso me está diciendo esa corrección de números, que yo todo lo que registré en el libro diario lo mayoricé, ¿sí? Y determiné los saldos, por eso las cuentas las columnas se igualan. Pero no me está diciendo de la corrección que tienen esos saldos. Me está hablando de una corrección numérica, de que no omití mayorizar ninguna cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo, que todo lo que yo registré en el libro diario lo volqué al libro mayor y mayoricé la cuenta. Es la única seguridad que me da ese control. Pero no me dice nada en cuanto a la corrección del saldo, ¿sí? Por eso tiene limitaciones y yo tengo que proceder a hacer yo ese control cualitativo, ¿sí? Eso que quede bien claro, lo estoy remarcando porque es muy importante. En cuanto al inventario, nosotros veníamos hablando que hacemos un arqueo de caja, que en realidad ese arqueo de caja no es ni más ni menos que un inventario que estoy haciendo del dinero que está en la caja de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos del inventario de mercaderías, también ahí estoy haciendo un recuento físico de las mercaderías que tengo en la empresa a esa fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Bueno, ese inventario general
¿sí? Ese que estamos hablando, es un recuento físico, pero no solamente físico, porque yo también tengo que valorizar ese inventario, tengo que darle el valor a esas mercaderías que yo tengo al cierre del ejercicio, y es ahí, por ejemplo, donde yo estoy aplicando la medición final esa, o posterior de la que veníamos hablando en la NUA, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre en cada rubro vimos medición inicial y posterior? Bueno, acá tengo que aplicar esa medición posterior, tengo que fijarme que esa medición esté correcta, que sea la que tiene que tener esa cuenta a la fecha de cierre del ejercicio. Y ahí tengo que volver a acordarme las alternativas que me da la NUA y cómo tengo yo que aplicar, digamos, esa evaluación al cierre del ejercicio, ¿sí? Bien, y este inventario, yo no lo tengo que confundir, este inventario físico que estamos haciendo, yo no lo tengo que confundir conceptualmente con el llamado libro de inventarios y balances, que es el libro, que es el otro libro indispensable que yo debo llevar contablemente, donde voy a volcar ese inventario, ¿sí? Junto con los estados contables que yo voy a confeccionar a partir de esta hoja de trabajo del prebalance. Porque muchas veces se confunden con el inventario que nosotros tenemos que hacer al cierre del ejercicio con el libro de inventarios y balance. No es lo mismo. Uno es un registro contable, el libro de inventarios y balance, y el otro es una herramienta de control que yo tengo que debo confeccionar y que eso también tiene que estar plasmado en un papel, ¿sí? Debo confeccionar un papel, digámosle así, que tiene que tener sus formalidades, por supuesto, y donde va a estar toda esa información referida a las mercaderías que tienen stock la empresa a la fecha de cierre de ejercicio, con cantidades, con la descripción detallada de todas esas mercaderías y con la valorización que corresponde de cada una de esas mercaderías a la fecha de cierre, ¿sí? Entonces, cuidado con eso a la hora de hablar del inventario. Tengo que saber a qué me estoy refiriendo, si al inventario físico que yo tengo que elaborar o al libro o al registro contable que se llama inventarios y balance, donde yo voy a transcribir al cierre del ejercicio los estados contables que he confeccionado, nada más que en ese libro yo voy a copiar el balance, voy a copiar el estado de situación patrimonial, pero cuando lo copie o lo traslade ahí, yo no solamente voy a poner el rubro, sino voy a tener que hacer el detalle de la composición de cada rubro. Por eso se llama libro de inventarios y balance, porque voy a tener que transcribir el inventario que tengo, ¿sí? Voy a tener que poner la caja, detallar que tengo en la caja, voy a poner la cuenta de deudores por ventas y voy a tener que poner adentro de ese rubro cada uno de los deudores que tiene la empresa con su saldo correspondiente. Ese es el libro de inventarios y balance. Muy bien. ¿Qué más tenemos en este caso? La comparación ya la vimos, ¿sí? Y si yo tengo una inversión, a ver, por ejemplo, si la empresa tiene en el rubro inversiones, tiene plazos fijos, ¿cómo controlo yo digamos, la corrección de ese saldo del depósito a plazo fijo que la empresa tiene al cierre de ejercicio? ¿Qué procedimiento aplico ahí? ¿Cómo hago yo para controlar eso? ¿Cómo hago para hacer ese control cualitativo de esa inversión? Veamos un poquito ese rubro porque es diferente de los otros. Supónganse, la pregunta es, la empresa tiene como inversiones un plazo fijo, ¿sí? Supongamos que se vence, no sé, si estamos hablando de una fecha de cierre de ejercicio del 31 de diciembre, para que se ubiquen mejor, supongamos que ese plazo fijo tiene vencimiento en el mes de febrero del ejercicio siguiente. Entonces, lo tiene, al cierre del ejercicio lo tiene, ¿sí? Ustedes ya lo contabilizaron cuando la empresa constituyó ese plazo fijo. Y supongamos además que la empresa tiene en ese rubro un fondo común de inversión, que también tiene un fondo común de inversión. ¿Cómo hago yo para controlar la corrección de los saldos que tienen esas dos cuentas, la del plazo fijo y la del fondo común de inversión? Piensen un poquito. A ver, Jazmín, dice, podremos hacer un control con el resumen bancario. ¿De qué estamos hablando, Jazmín? ¿Del plazo fijo o del fondo común de inversión? Del plazo fijo, profe. Del plazo fijo. ¿Y en el resumen de cuentas del banco, vos crees que va a aparecer el plazo fijo? Acordate un poquitito el resumen de cuenta que nosotros hemos visto en los prácticos, porque ustedes han tenido un resumen de cuenta, ¿no?
real en uno de los prácticos, en el primero. ¿Sí, Keila? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bien. Sí. Ahí ayúdame vos con la parte práctica, que está más, Ujú. te acordás más que yo. Aquí Gaby dice con el certificado de plazo fijo. Claro, con el certificado de plazo fijo, chicos, yo voy a tener que ir a buscar la documentación ahí, ¿sí? Ese certificado de plazo fijo, ¿dónde lo busco? Quizá eso es lo que quiso decir Jazmín y se expresó mal. Ahora me estoy dando cuenta. ¿Dónde busco eso yo? ¿Dónde tengo esa información? Chicos, ustedes hagan de cuenta que son contadores ya, ¿no? Porque en esta unidad ustedes se tienen que poner en ese lugar. Ustedes son los contadores de la empresa y son los encargados de confeccionar los estados contables. A ver, ¿cómo hago yo para cerciorarme de eso? Imagínenselo, porque así es como tienen que estudiar la materia, ¿sí? ¿Qué hago yo cuando esté en ese lugar y cómo hago las cosas? Las tengo que hacer bien, entonces tengo que pensar, siempre tengo que pensar qué hacer, cómo hacerlo, qué es lo que me dicen las normas, qué hacer en este caso. Bueno, está bien la respuesta de Gaby. Sí, Ujú. más vale que me tengo que fijar en el plazo fijo, tengo que controlar que la registración esté correcta, chicos. No tengo forma si no miro esa documentación. Ahora yo les pregunto, ¿dónde busco ese plazo fijo? Piénsenlo. A ver, ¿dónde lo busco? Porque yo tengo que llegar hasta el último, tengo que saber de dónde obtener la información, dónde voy a ir a buscar esa información. ¿Sí? ¿Dónde lo busco? ¿A quién se lo pido? ¿Se lo Ah, pido a alguien? ¿Lo puedo verificar yo solito? ¿Qué hago? Se tienen que imaginar la empresa, se tienen que imaginar ustedes en ese rol de contador, no hay otra. Y bueno, a ver, busquen la respuesta. No vamos a estar nosotros para decirle qué hacer. A ver, ustedes tienen que tomar conciencia de lo siguiente. Con lo que han estudiado en esta materia, ¿sí? Con lo que han estudiado en esta materia de contabilidad básica, es la última materia contable, o sea, no de la digamos, del área contable, sino que es la última materia de contabilidad donde ustedes aprenden a registrar y aprenden a hacer esto. Y con esto que ustedes aprendieron ahora, en primer año, se van a recibir, porque nadie más les va a enseñar esto que aprendieron en esta materia. Se da por sabido, van a seguir aprendiendo cosas nuevas, registraciones nuevas de otros temas, ¿sí? Pero esto no lo van a ver más en ninguna otra materia. Miren lo importante que es, por eso los pongo en ese lugar, porque las preguntas que van a venir en cuarto año, quinto año, tercer año, esto lo dan por sabido. Y ustedes van a tener que aprender otras cosas y para eso tienen que saber esto. A ver, chicos, ¿dónde voy a buscar el plazo fijo? No arrancamos de acá hasta que no lo digan. Vamos, piensen. ¿Y cómo verifico la corrección del saldo del Fondo Común de Inversión? A ver, Miguel. ¿Qué dice Miguel, Keila? Dice, con el Fondo Común de Inversión a la fecha de cierre recurrimos al extracto de tenencia y ver a la fecha la cotización y registrarlo para actualizarlo en el libro mayor. Ujú. Una de la documentación, ¿sí? que reciben ustedes o que van a tener cuando constituyen un fondo común de inversión es ese extracto de tenencia. Muy bien. Además, ustedes, a ver, vieron un práctico justamente del fondo común de inversión donde tuvieron la documentación en sus manos, ahí la tenían, la pudieron ver y lo único que tenían para registrar este tipo de operaciones era la documentación que les daba el banco cuando ustedes constituían ese fondo común de inversión. El extracto de tenencia es una. Y después tenían otra documentación, que si mal no me acuerdo era un resumen de cuentas, que yo pido al fondo, ¿no es cierto? Y donde el fondo me da a mí la cotización, ¿no es cierto?, al cierre del ejercicio, que es la fecha que yo necesito, ¿no es cierto?, que es lo que dijo Miguel. Sí, tengo que ir a buscar esa documentación, ¿sí? Y ahí va a estar, como dice Miguel, la cotización que tienen las cuotas partes a la fecha de cierre de ejercicio. Porque si yo
compré esas cuotas partes en algún momento del ejercicio y no compré más y tampoco vendí, si tengo la misma cantidad de cuotas partes, yo no puedo dejarlas a la fecha de cierre del ejercicio con el valor por el cual yo las registré cuando hice la inversión, cuando adquirí las cuotas partes. Tengo que darles el valor, acá como dice Miguel, a la fecha de cierre del ejercicio, actualizado a esa fecha. Entonces ahí voy a tener que recalcular, ¿no es cierto?, el valor de la inversión de acuerdo a la cotización vigente a la fecha de cierre del ejercicio y lógicamente se va a determinar una diferencia, ojalá que sea positiva, ¿no es cierto?, una diferencia. ¿Por qué? Porque el valor de la cotización aumentó a la fecha de cierre desde que yo las compré. Y bueno, y esa diferencia que yo voy a obtener, ¿a qué cuenta la voy a registrar? ¿Dónde reflejo yo esa diferencia positiva en el valor de la inversión? Porque yo voy a tener que hacer un ajuste ahí. Voy a tener que ajustar para llevar el valor de esa inversión a la fecha de cierre de ejercicio, que es el que corresponde que tengan el balance. ¿Sí? ¿Dónde voy a imputar yo esa diferencia, ese mayor valor de la cotización de las cuotas partes? ¿A qué cuenta? ¿Dónde la reflejo? Renta ¿Cómo del se llama? fondo común de inversión. Muy bien, Jazmín, renta del Fondo Común de Inversión, esa es la cuenta que voy a utilizar. Entonces, el ajuste que yo voy a hacer ahí, ¿no es cierto?, va a ser Fondo Común de Inversión XX, no sé cuál será, ¿sí?, a renta del Fondo Común de Inversión. Muy bien, ese es el ajuste y esos movimientos que yo hice en ese asiento los voy a tener que poner en la columna de ajuste. Voy a tener que ir al mayor, obviamente, de las cuentas, mayorizar eso, pero en la columna, en la planilla del prebalance, yo voy a ver reflejado esos ajustes en las columnas que dicen ajustes, ¿sí? Y ahí voy a estar tocando, por ejemplo, el saldo de la cuenta Fondo Común de Inversión y me va a aparecer una cuenta nueva, si es que yo ya no la tengo abierta, si no la tengo usada, digamos, una cuenta nueva para este balance, si yo no la usé anteriormente, de la renta del Fondo Común de Inversión. Y voy a tener que agregar una cuenta nueva a esa planilla de prebalance, a esas cuentas que yo ya tenía en el prebalance. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿y el plazo fijo? Sigue ahí dando vuelta el plazo fijo. ¿Qué hago con el plazo fijo? ¿Cómo me cercioro que está bien lo que yo tengo en la contabilidad? Miguel ya pensó lo del Fondo Común de Inversión y los demás. ¿Qué hago con el plazo fijo? Profe, sé que por home banking se puede hacer el plazo fijo, no hice yo uno, pero puede ser que por home banking se pueda verificar también, ¿Sí? Sí, Muy hacer como el bien, extracto. muy bien, claro. Cintia. ¿No es eso lo que hicieron, Keila? ¿Es eso o no es eso lo que hicieron en el práctico? Sí, lo constituyen por el home banking. Mm, Bueno, ahí está. Esa es la práctica que hicieron. No es ni más ni menos Mira, creo que que eso, no, chicos. no sé si se puede hacer en bueno, yo supongo que sí, pero ir hasta hablar con un agente y que te lo hagan ahí, pero es más fácil hacerlo del home banking. Sí, lo pueden hacer yendo al banco, por supuesto. Claro que sí, Claro. siempre está la posibilidad. Pero si ustedes hicieron el plazo fijo online, que era el ejemplo que tenían en la práctica, ahí Es lo mucho pueden más volver a ver. práctico. Claro, y lo ven Claro, ahí, lo revisan ahí de nuevo. lo revisan ahí, se fijan cómo hicieron el plazo fijo, cuánto era el interés, cuánto era el plazo, y vuelven a controlar, chicos, que eso esté bien contabilizado, que esté bien registrado, porque no se olviden, a ver, somos humanos y no siempre el contador es el que hace los asientos, vamos a tener auxiliares contables que son los encargados de hacer los asientos, ¿sí? Y por otra parte, ustedes dicen, bueno, pero todas las empresas tienen un sistema contable, entonces, ¿para qué nos enseñan esta planilla de prebalance si el sistema hace todos los controles? No, no es así. A ver, el sistema va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, ¿sí? Entonces, los sistemas, esos hay que parametrizarlos, hay que cargarles el plan de cuenta de la empresa, y si yo cargo mal una cuenta o la parametrizo mal, ustedes se imaginan cómo puede llegar a salir la contabilidad, ¿no? Bueno, y por otro lado, es verdad que hay controles que los hace el sistema, que yo lo estoy viendo acá en la planilla del prebalance, las sumas del debe y el haber. Cuando yo hago los asientos, el sistema no me va a grabar un asiento si es que no está equilibrado el debe y el haber del asiento, por supuesto, porque es uno de los controles que ese sistema hace. Pero
a ver, si yo hago mal un asiento y está equilibrado, el sistema me lo va a grabar. Si yo pongo mal la cuenta contable, el sistema me lo va a grabar. Mientras sea coherente y esté equilibrado el asiento, el sistema lo va a grabar. Entonces, me va a dar los saldos, la corrección, digamos, yo voy a tener equilibrado el deber haber. Pero, ¿y quién me dice a mí que los saldos de las cuentas están bien? El sistema no me dice eso, no me va a decir nunca eso. Eso lo tengo que hacer yo. Este control que estamos haciendo ahora, lo tengo que hacer yo, no hay vuelta. El sistema me va a dar, yo voy a apretar un botón y me va a dar el balance de sumas y saldos. Yo no voy a tener que armar eso manualmente, es verdad. Pero la corrección de los saldos el sistema no me la va a dar. La tengo que verificar yo y eso depende de nosotros, que eso esté bien o mal. ¿Sí? Entonces, perfecto, miren, tan sencillo como eso. Me voy de vuelta al sistema y controlo que ese plazo fijo esté bien registrado, que esté bien devengado el interés. Tengo que controlar que el interés del plazo fijo esté bien devengado a fecha de cierre. A lo mejor me olvidé de hacer el devengamiento y ahí me doy cuenta y ese va a ser un ajuste más que voy a tener que hacer. ¿Ya? ¿Se van dando cuenta cómo tengo que trabajar y para qué sirve todo esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, parece que la única es Jazmín la que le sirve, se da cuenta. Miguel dice que sí. Bueno, bien. Amén, Gaby y Miguel. ¿Quién más? Y Ajá. Laura por ahí que anda también. Ujú. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes o están dudando o si están pensando en esta tarea que van a tener que hacer, se les ocurre que no van a poder resolver o que es difícil o que si me dan esto, a ver qué hago yo si me dan esto? Todas esas cosas ustedes se las tienen que imaginar porque en la realidad se van a enfrentar con todas estas cosas. ¿Mm? ¿Qué más? A ver. Los ajustes. Vamos a hablar un poquito de los ajustes. Ya vimos algunos ejemplos de ajustes que van a tener que hacer. Y uno de los que le dije yo sin querer ahora con el plazo fijo, se puede dar por errores. O sea, estos ajustes pueden ser por errores cometidos, ¿sí? Contablemente, o por omisiones, porque yo me olvidé algo. Omitir significa olvidarse de algo, no hacer algo. Entonces, una omisión puede haber sido, por ejemplo, no haber hecho el devengamiento de los intereses del plazo fijo, por darles un ejemplo que veníamos hablando recién. Entonces, me doy cuenta y lo voy a tener que hacer. Eso es una omisión. Un error que yo pueda haber cometido. ¿Cuál puede ser un error que yo haya cometido contablemente y que ahora me doy cuenta? Me doy cuenta de eso y tengo que hacer un ajuste. ¿En ¿Errores los en qué? intereses? Errores en los intereses, porque calculé mal un interés. O registré mal un interés, sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de error puede ser? En Que cálculo de los registré una precios. cuenta y era otra. Sí, exactamente, ese es otro error. Que esté invertido. Invertido. Sí, ese es otro error que lo voy a detectar cuando mire el saldo de la cuenta y vea que nada que ver. Entonces, bueno, yendo para atrás en el proceso contable, lo tengo que descubrir el error, ¿sí? Me tengo que dar cuenta. No puede ser que esta cuenta tenga este saldo. Bueno, entonces ahí tengo que buscar cuál es el motivo, digamos, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? Y puede ser errores de tipo numérico también que yo haya cometido. ¿Por qué no? Supónganse, a ver, ¿qué puede ser? Puse mal el número, chicos, en el asiento. Te ¿Qué sé escapa yo? un No sé. cero o algo de eso. Tal ¿Qué cual. pasa? Solamente se comieron un cerito, como dice Keila. Miren, y en vez de poner 1.000.000, puse 100.000 pesos, qué sé yo. Sí, Y, ¿qué y ese pasa? tipo. Claro, claro que pasa. Pasa O un puedo montón. invertir. Y otro error común, Keila, es la inversión de números, ¿o no? Sí, re. Es que uno ve tantos números que se terminan cruzando. Claro, supónganse que yo tengo que cargar un importe que diga, no sé, 96.000 pesos y yo cargué 69.000. Si yo cargué Re pasa. 69.000 y el asiento está con 69.000, el sistema me lo graba sin ningún problema. ¿Y el saldo de esa cuenta cómo está? Ujú. Mal, mal. ¿Sí? Entonces hay muchos errores que yo puedo descubrir. O también pueden ser errores de aplicación de la norma, ¿no? Al momento de registrar. O sea,
pónganle, o que cambie la norma, como en este caso, y yo venía aplicando una medición X al cierre de ejercicio, y ahora con el cambio de la norma tengo que aplicar otra, y no lo hice a eso, y me doy cuenta, entonces lo tengo que corregir, ¿sí? ¿Se entiende? También puede ser por eso. Hay muchos tipos de errores que pueden ustedes encontrar y que los van a verificar, los van a detectar y los van a tener que corregir, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que yo hago el ajuste, ¿cuál es el circuito que sigue el ajuste ese? Ya sabemos que lo hacemos al ajuste, tenemos que ir al libro diario y hacer cada uno de los ajustes. ¿Con qué fecha voy a hacer los ajustes estos, chicos? ¿A qué fecha? ¿En qué fecha estoy parada yo? Cierre del ejercicio. Claro, muy bien. Y con el ejemplo que yo les di, ¿con qué fecha van a hacer estos ajustes? Cada uno de los asientos va a tener una fecha. ¿Cuál es esa fecha? 31 de diciembre. 31 de diciembre, muy bien, 31 de diciembre. Entonces estos ajustes los hago con 31 de diciembre. Una vez que hago los ajustes contables, voy a tener que ir al mayor de cada una de las cuentas que intervienen en esos ajustes contables y voy a tener que mayorizar. Vuelvo con el proceso contable, vuelvo a mayorizar esas cuentas y voy a determinar los nuevos saldos, ¿sí? Porque una cosa es verlo a todo eso en la planilla de prebalance y otra cosa es yo en ese momento darme cuenta que tengo que hacer todo esto. Estoy haciendo un asiento en el libro diario, un asiento nuevo en el libro diario, que lógicamente lo voy a tener que mayorizar, ¿sí? Para determinar el nuevo saldo. Yo en la planilla de prebalance lo hago en la columnita, en la línea de cada cuenta, voy sumando, haciendo una suma aritmética y voy determinando los nuevos montos. Pero eso significa que yo estoy haciendo eso también en los libros contables, obviamente. En el libro mayor el ajuste, mayorizo la cuenta y esa cuentita que yo en el prebalance determiné con nuevo saldo, también tengo que ir al mayor de la cuenta y tengo que ver ese nuevo saldo, ¿sí? Ese es el circuito que tengo que hacer, lógicamente. Bueno, una vez que hice eso, ¿cómo se cierra contablemente todo esto? ¿Cómo se cierra? Yo termino de hacer los ajustes contables, ya sé que tengo, si yo los mayorizo, sé que tengo las cuentitas con el saldo correcto que tiene que tener al cierre de ejercicio. ¿Y ahí terminó la contabilidad de este ejercicio? ¿O me falta hacer algo más? Hasta ahí llego en el libro diario y después el primer día del otro ejercicio comienzo a hacer el primer asiento contable. ¿Qué hago yo al cierre de ejercicio? ¿Qué más me falta hacer en ese libro diario? Eso en teoría ustedes lo han visto, sí lo saben, pero no lo han hecho nunca. Por eso es que quizás les cueste un poquito acordarse. Pero a ver, muy bien, Gaby. Gaby dice la refundición de cuentas. ¿Y de qué se trata esa refundición de cuentas? ¿Qué significa eso de refundición de cuentas? ¿Qué hago yo con la refundición de cuentas en definitiva? ¿Qué estoy determinando ahí? ¿Y de qué se trata la refundición de cuentas? ¿Alguien la puede explicar? Es fácil de explicar, no es difícil. A ver. Se saldan las cuentas del resultado, dice Mayra. Muy bien. ¿Cómo hablan de difícil ustedes, no? Se saldan las cuentas del resultado. ¿Qué significa saldar las cuentas? Supónganse que yo no sé nada de esto. A ver, no entiendo, chicos, no entiendo. Refundición de cuentas, se saldan las cuentas. ¿Cómo hago? Ah, muy bien. Las del resultado positivo las pongo en el debe. Perfecto. ¿Y qué hago con las otras? Con las del resultado negativo. Lo ponemos en el haber. Las ponemos en el haber. ¿Y qué me da como resultado ahí? Porque si yo tengo las cuentas de ganancia que tienen saldo acreedor, las debito, y las cuentas de pérdida que tienen saldo de acreedor, que tienen saldo deudor, las acredito, ese asiento no me balancea. El No puedo resultado saltar del yo. ejercicio. Claro, me da la diferencia, me da el resultado del ejercicio, que es lo que yo veo en las últimas dos columnas del prebalance, ¿o no? ¿No es eso de lo que estoy hablando? Como les digo,
todo no queda en la planillita esa, yo lo tengo que hacer contablemente, tengo que irme al proceso contable y hacerlo contablemente. Y la manera de hacerlo es haciendo este asiento de refundición de cuentas para determinar el resultado del ejercicio. Muy bien, muy bien. No pensaba que me iban a contestar esto. ¿Y luego qué hago? Vamos bien. ¿Y luego qué hago? ¿Ahí terminó la contabilidad del ejercicio? Mm, ¿Tendríamos que presentar informes contables? Sí, yo ya puedo confeccionar los informes contables, pero me falta hacer un asiento más. No se cierra ahí la contabilidad, chicos. ¿Qué más me falta? El asiento de cierre de registros. El asiento de cierre. Muy bien. Cintia lo dijo y lo dijo también Gaby. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese asiento de cierre? A ver. Eh, Se colocan todas las cuentas del patrimonio neto y el pasivo en el debe y del activo en el haber. Y del activo en el haber. Muy bien, muy bien. Ese es el asiento de cierre de libros, así se llama. Yo con eso cierro el ejercicio contable, ¿sí? Muy bien. Pero eso lo hago cuando, lógicamente, es el último asiento que yo voy a hacer. Ahora, eh, el primer día del ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Del ejercicio siguiente, ¿qué tengo que hacer? Para Sí, comenzar de nuevo con la registración contable de ese nuevo ejercicio económico. ¿Qué tengo que hacer? asignar el resultado del ejercicio a resultados no asignados. Muy bien, ¿por qué? Porque la cuenta resultado del ejercicio tiene que quedar con saldo cero para recibir el nuevo resultado del ejercicio. Muy bien, Miguel. ¿Y luego qué tengo que hacer? Pero ese no es el primer asiento en realidad. No es ese el primero, es uno de los primeros. Ahí ¿Cuál es el primero? Mayra dice asiento de apertura. Muy bien, Y Mónica muy también. bien. El asiento de apertura, porque en el asiento de cierre, chicos, ustedes fíjense, ustedes dijeron, a ver, las cuentas del activo las pongo en el pasivo, las pongo en el haber, y las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de pasivo las pongo en el debe, ¿no es cierto? Ese era el asiento de cierre, pero ese asiento no me balancea. ¿Qué tengo que poner en ese asiento además? Para que me balancee eso, ¿qué tengo que poner en el asiento? Si no hice el asiento que ustedes dijeron. La diferencia me va a dar el resultado del ejercicio, claro. Entonces, cuando yo haga el asiento de apertura, voy a volver a poner las cuentas del activo en el debe, las cuentas del pasivo en el haber y las cuentas del patrimonio neto en el haber, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y voy a tener que hacer el asiento que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, de pasar la cuenta del resultado del ejercicio a la cuenta de resultados no asignados. ¿Sí? O sea que ese asiento es el segundo. El primero es el asiento de apertura, ¿sí? Y el otro que hago es el asiento ese del traspaso de la cuenta de resultado del ejercicio a resultados no asignados. Muy bien. Bueno, eh, todo esto que vimos hoy lo tienen que repasar. Lo tienen que repasar y lo tienen que tener fresco para las horas de formación práctica. ¿Alguna pregunta quieren hacer de lo que vimos hoy con esta unidad? ¿Hay algo que les ha quedado duda, que no han comprendido, o tienen alguna inquietud con respecto a alguna cuenta o lo que sea? Profe, yo quería consultarle, las planillas serían, primero está la de balance de comprobación de suma y saldos, y después se hace la de prebalance, que bueno, que ya tiene suma, saldo, saldo ajustado. La planilla de prebalance es la planilla completa, Cintia, con las 12 Sí, columnas, más la de sí, las cuentas, ¿sí? Entonces, prebalance es todo. El prebalance está compuesto en una primera parte por el balance de sumas y saldo, luego con las 2 columnas de ajuste, luego con las columnas de saldos ajustados y las últimas 4 columnas donde yo clasifico activo, pasivo, pérdidas y ganancias y patrimonio neto. ¿Sí? O claro. sea,
No, que yo decía, ¿es necesario hacer primero la de balance, comprobación de suma y saldo y luego uso la de prebalance o se puede hacer directamente prebalance? Es decir, porque acá también figuraba en el PowerPoint la planilla que es balance, comprobación de suma y saldo, pero generalmente nosotros nos estuvimos basando en la de prebalance nomás. La planilla de prebalance comprende el balance de sumas y saldos. La primera parte de la planilla de prebalance es el balance de sumas y saldos. No es que el balance de sumas y saldos es algo aparte. ¿Sí? Sí, ¿Entendés, Cintia? Forma parte de la planilla de prebalance. Entonces yo tengo, la planilla de prebalance comienza con la primera parte donde yo tengo el balance de sumas y saldos. Que si yo lo corto ahí, es el balance de sumas y saldos que ustedes estudiaron, digamos. Pero eso forma parte, no es que es algo aparte del prebalance. La planilla de prebalance completa tiene una primera parte donde está el balance de sumas y saldos. Luego tiene una partecita de ajustes y luego tiene la última parte donde yo clasifico las cuentas para ya poder armar luego los estados contables. Entonces, no puedo confeccionar yo los estados contables si no me cercioro de eso, digamos, ¿sí? De la información, si yo no hago ese análisis cualitativo, ¿sí? No me puedo saltear ese paso. Entonces, todo es prebalance, nada más que el prebalance tiene distintas partes. bien, profe. ¿Está comprendido, Cintia? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. A ver, otra pregunta acá, dice Jazmín, profe, ¿podría explicar otra vez el asiento de apertura, por favor? Sí, el asiento de apertura es el asiento que hacemos al inicio del ejercicio. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Como yo, cuando hice el asiento de cierre, dejé las cuentas en cero. Si yo me voy al libro mayor, las cuentas están en cero, con saldo cero, porque el asiento de cierre fue justamente acreditar las cuentas patrimoniales del activo y debitar las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio neto, ¿sí? Y la cuenta del resultado del ejercicio, que va a estar dentro de ese asiento, porque si no, no me balancea el asiento. Ahora, cuando yo hago el primer día del ejercicio el asiento de apertura, tengo que devolverle a las cuentas el saldo que tiene. Entonces, el primer asiento sería debitar las cuentas del activo con los saldos que tenía el cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Acreditar las cuentas de pasivo, acreditar las cuentas de patrimonio neto, y si el resultado del ejercicio fue ganancia, la voy a tener acreditada la cuenta resultado del ejercicio, dentro de ese asiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo asiento que tengo que hacer? Pasar la cuenta de resultado del ejercicio a la cuenta de resultados no asignados. Ese serían los dos primeros asientos que yo tengo que hacer al comienzo del ejercicio siguiente. ¿Entendiste, Jamín, el asiento de apertura? Sí, profe, muchas gracias. No, no hay por qué. Así sería. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Tienen que sentarse a ver esta unidad, por favor, para ir a las horas de formación práctica, ¿sí? Y repasar la clasificación de las cuentas. Fíjense, de todos los trabajos prácticos, ¿qué haría yo? Tomaría los trabajos prácticos y vería los cuadritos de esos trabajos prácticos grabados, que son los que tienen al final el cuadro con las cuentas, y volvería a repasar la clasificación de las cuentas, ¿sí? ¿Qué cuentas de activo, qué cuentas de pasivo, a qué rubro pertenece? ¿Sí? Repasaría, porque eso es un resumen de las cuentas nuevas que hemos ido viendo en cada uno de los prácticos, y que inclusive en algunos quizás se repitan algunas cuentas, ¿sí? Entonces, repasemos eso, veamos bien esta unidad, la comprendamos, y con esto vamos a ir más tranquilos a las horas de formación práctica para poder resolver la actividad que tienen que hacer en esas horas. No pueden estar más tiempo del previsto, chicos. Tienen que terminar de resolver la ejercitación esta de formación práctica en las horas que les vamos a dar. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Si no, vamos al cuestionario que le hemos preparado de patrimonio neto. Si no tienen otra pregunta sobre el tema, hagamos esa actividad, así ya la tienen hecha. ¿Les parece?
Sí, sí, vamos a tener clase de la unidad 11, que es, la unidad 11 es la unidad de los estados contables, de los informes contables. Sí, sí, claro que sí. En la próxima clase vamos a ver ¿Sí? eso y esa unidad también es Bien. muy importante porque si bien es cierto, no se evalúa al igual que esta en los parciales, pero en los exámenes la tomamos y hay problemas con esa unidad siempre. Así que sí, sí vamos a tener la clase, chicos, sí. ¿Les parece que vamos al cuestionario o quieren que charlemos algo más de esto, de este tema? Sí, dice Jamil. ¿Los demás qué opinan? ¿No tienen preguntas? Bueno, Bueno, vamos entonces. No, no, no pasa nada, ¿no? No contestan ni sí ni no, chicos. Vamos al aula. Estoy yendo a la unidad de patrimonio neto. Entren al aula y en la unidad de patrimonio neto vamos a poner visible ahorita. en el espacio de actividades. Ustedes tienen el anuncio de siempre ahí, el cartelito de siempre que dice actividad clase teórica. Debajo de ese cartelito anaranjado les vamos a poner visible la actividad del turno mañana de patrimonio neto, que es un cuestionario. Ahí está. Ahí está visible para que lo hagan. Son 3 preguntitas nada más. ¿Lo están viendo? A ver si tenemos tiempo que lo hagan en un ratito y las controlamos, Keila, ¿te parece? A ver qué es lo que han contestado, así ya despejamos las dudas de este tema y estamos al día para continuar con la otra unidad. Pues ya lo tienen visible. ¿Cómo? Ya la tienen visible. Bueno, sí, sí, ya la tienen que poder ver. Bueno, háganlo, chicos. Ya está listo para que lo puedan hacer. Pero para nosotros poder ver el resultado, tenemos que saber que todos lo han hecho y que ya han terminado todos, si no, no lo podemos abrir. Claro, a mí no me deja ver las preguntas. ¿Sí? Sí, no, no me deja. Porque si no No tengo te que dejan. entrar hasta que los chicos no terminen, Claro, no, y si no, tenés que entrar y no me va a contestarlo. dejar ver. Sí. Sí. En donde dice actividad clase teórica, es un cartelito anaranjado que está en el espacio de actividades del aula, de la En la unidad de unidad, patrimonio en neto. la unidad de patrimonio neto, chicos, no en la de Claro, no informe, es- es en la sí, anterior. eso es, sí. Sí. Muy bien. Porque tienen hasta las 10:30, creo que lo había abierto, sí. Sí, está abierto hasta las 10:30 el cuestionario, ¿no? Pero bueno, aprovechemos que están acá y así lo hacen y controlamos. Sí, esta vuelta lo pusimos desde que se puede abrir Nueve y desde las media. 9:30, porque, Sí. bueno, como era más corta esta unidad y si había tiempo lo hacíamos, si no, bueno. Ahora vamos a poner en un rato visible el tema de la formación práctica Bien. para, para que ya los chicos Profe, vayan no sé si viendo. Seba al final les terminó pasando el archivito, ¿Qué archivito, Keila? porque yo había armado un archivito que le dije que lo revise ¿A nosotros? para, con algunas sugerencias, Ah, ¿no? no, no lo vi. ¿A dónde me lo Sí. mandaste? ¿A Yahoo o al institucional? No, 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 le dije a Seba que lo revise y él me dijo de que ya él lo iba a mandar. Ah, no, no, yo esta noche vi, no, no, ¿No no, lo no, mandó no todavía? recibí nada en el Yahoo, por eso te preguntaba, capaz que lo mandaron a algún Porque otro. habíamos revisado punto por punto la actividad para ver
algunas modificaciones. Capaz que no lo mandó, yo le voy a mandar un mensajito y le voy a preguntar. La cuenta ¿crees que me mandó un audio? Capaz que lo quiere ver con vos de nuevo antes de mandarlo, no sé. A ver, voy a abrir el correo a ver Sí, si, capaz si que lo sí. mandó. Capaz que lo mandó esta mañana temprano. Yo creo que lo iba a mandar por WhatsApp, así que capaz Ah, que por no. WhatsApp. Ah, bueno, no. No, al Todavía grupo no me no da no vi que haya señal. mandado nada. A ver. No, no, al grupo no mandó nada. No, si lo iba a mandar por WhatsApp, entonces no, lo mandó. ¿La mandó? ¿Estás ahí? Sí, había apagado el micrófono, mi perro estaba ladrando. No, no las mando. ¿No? Me dijo que no las mandó todavía. Igual ya Ah, después se las comento un ratito, más o menos lo que estuvimos viendo. bueno, dale. Sí, ya estamos a punto de terminar ahora, nos falta una cosita nomás ver Bien. y ya les mandamos a ustedes el borrador eh, con todas las cositas que necesitamos que vean para ya tenerlo listo. De 10. Así que ya Bien. ahí vamos a coordinar bien con lo que ustedes hicieron o pensaron. Ujú. Acá, María, Las las notas notas están del mañana. cuestionario. Mañana, ¿verdad? Sí. Ah, ¿las notas de qué? ¿Del parcial? Sí, debe ser nota del parcial. Ah, sí, de parciales. Sí, en 15 minutos se le va a cerrar, así que ya, ¿cuándo comenzaron? Más o menos como hace 5, ¿será? 5 minutitos, no 15, 5 minutitos son el cuestionario, no es más, si son 3 preguntas. Gracias, chicos. ¿Cuándo tenían que tener las notas hoy o mañana? Mañana. Mañana pusieron. Sí. Sí, le vamos a estar subiendo las notas o mañana a última hora o el miércoles a primera hora. Ujú. Así que estén atentos en el aula, que ahí van a estar el listadito con las notas. Profe, la unidad 11 la veríamos el lunes que viene. Sí, el lunes que viene está prevista la unidad 11. A ver, Bien. me fijo en el calendario. 2 minutos de Sí. mail. No, el calendario está desfasado por El por cronograma. Ah, los está días. desfasado por esta clase. No me acordaba si lo Claro, habíamos está corregido o no. desfasado una semana. Ah, bien. Ah, no lo La corregimos próxima semana. acá. Sí, 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 Claro, está desfasado. perfecto. Sí, pero tiene que ser la próxima clase, salvo que Ujú. consideremos algún cambio, chicos, por ustedes, porque sobre todo por los que recuperan el segundo parcial, los que tengan que recuperar, ya vamos a ver cómo hacemos, pero todas las modificaciones que nosotros hagamos siempre van comunicadas en el aula. Entonces, para la unidad número 11, si es que llegara a haber algún cambio, en la unidad 11 le vamos a poner un anuncio que les explique qué día damos la clase y en qué horario, ¿sí? Si es que modificamos algo, si no, la clase es el lunes que viene, el lunes próximo. Ah, no, pero yo estoy viendo que el lunes próximo, ¿qué es? El lunes próximo es, Es 12, no, 13. 13. No, el lunes próximo ya estamos empezando con las horas de formación práctica, así que no la vamos a poder dar el lunes, porque el primer turno vamos de 8 a 10:30. Ese va a ser el Bien. horario de la formación Ah, ya práctica están los horarios que. para el turno de mañana. Sí, ya están definidos, pero bueno, ahora los vamos a publicar enseguida. Cómo nos vamos a organizar y vamos a poner el listado de quiénes son los que entran en la primera tanda de formación práctica también. Todos lo van a tener ahí. Profe, entonces para la formación práctica utilizaríamos esta hora de los lunes virtual o sería presencial.
y a su No, vez es también presencial. necesitaríamos la Presencial. hora de práctica. Sí, las horas de formación práctica son presenciales, sí, las horas de formación práctica son presenciales, porque tienen que trabajar Será en que el hay en aula el de TEP, computación. chicos, en la sala. Ujú. Mm. Ya vengo, Kaila, dame un ratito. Fíjate que los chicos hayan hecho, preguntarles. Ahí voy viendo cuántos tenemos. 17. A ver, chicos, acá faltan 26. Nos faltan unos 8 más o menos para que haga. Rodrigo, no empezarías la semana que viene porque tenés que aprobar sí o sí el segundo parcial. Así que si aprobas el recuperatorio, ahí empezarías con las horas de formación. Pero, por favor, ténganse fe. No sé cómo les fue en el parcial, chicos. Nada. ¿Quieren falta que entren al cuestionario? Vayan entrando, chicos, y podemos revisar las preguntas ahora. Tengo 17 y somos 24, 24 alumnos en el aula. Mañana, si están los parciales listos, vamos a revisarlos y bien se van a responder dudas para el recuperatorio. Así que si tienen dudas, anótenlas y mañana las revisamos. Y nada, a ver cómo... ¿Ya todos respondieron el cuestionario? Nos quedan unos minutitos, así lo revisamos ahora. Rodrigo, fíjate en la pestañita de patrimonio neto. Ahí tenés, a ver, ahí te digo exactamente. Es la unidad 9. Baja hasta que encuentres espacio de actividades y va a ser el primer link que te aparezca visible. Dice actividad patrimonio neto, turno mañana. Eh, Reiniciar la página, capaz que por eso no te aparece. ¿Lo encontraste? Chicos, ¿alguno tiene problema también para ver el cuestionario?
Listo, perfecto, Rodrigo. ¿Cómo vamos, chicos? Faltan poquitos que resuelvan el cuestionario, es lo que están en clase, son 4. A ver si lo pueden terminar ahora. Bueno, ¿ya terminaron? Chicos, ¿ya terminaron todos de contestar el cuestionario? ¿Así lo vemos? Sí, profe, dice. Bueno. Perfecto. Bueno, lo veamos un poquito al cuestionario, a ver cuáles son las respuestas que dieron, a ver si hay que aclarar algo. Vamos a tener tiempo justo para ver las preguntitas. A ver, yo estoy hablando sola como... Sí, Ya voy a empezar. A ver, chicos, sí. la primera que era, el rubro ganancias reservadas se presentan distintos tipos de reservas en los siguientes conceptos, con la que responda. En el primero, se constituye para dar cumplimiento a la decisión emanada del órgano deliberativo de la sociedad. Entonces, ¿qué teníamos ahí? La mayoría ahí sí contestó bien, donde poníamos reserva facultativa. Eso está bastante bien. Ajá. La siguiente era, se constituye para dar cumplimiento al contrato social. A ver. Ay, María, gracias por avisar. Em, a ver, chicos, ¿cuál es la reserva que se constituye para dar el cumplimiento al contrato social? Reserva estatutaria. Muy bien. Ujú. Perfecto.
Después tenemos, se constituye de forma obligatoria por imperio de la Ley General de Sociedades. ¿Cuál es? Reserva Muy, legal. Chicos, ¿se muy bien, acuerdan Ma. cuánto era el porcentaje? Porque tuve algunas preguntas en el parcial. A ver si alguno me dice el porcentaje. Era el 5% de cada ejercicio y solo tenía que ser conformado hasta el 20% del capital. A ver, me corto ahí. Bien. Chicos, a ver, una cosita ¿Y ahí, una podía constituir acotación. más de ese 20%, chicos, o no? Bien. Sí, sí. Profe. Sí, bien, Sí. bien. Ahí cuando ¿Profe? definan la reserva legal, perdón, Kayla, un segundito. Sí, sí. Cuando definan la reserva legal, tenemos que tener cuidado como decimos, ¿no? O sea, es el 5%, no del, digamos, del resultado del ejercicio, pero lo que dice la ley es el 5% de las utilidades líquidas y realizadas, ¿sí? Que puede algunas veces no coincidir con el resultado del ejercicio. Entonces, en la medida de lo posible, digamos eso, 5% de las utilidades líquidas y realizadas hasta alcanzar el 20% del capital. Como mínimo, lo que dice la ley es un piso, no es un techo. Entonces, se puede seguir ampliando la reserva legal, pero eso ya requiere de la decisión de la Asamblea. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahí para que lo tengas en cuenta, Gaby, que sí te puede hacer una reserva mayor. ¿Sí? Después tengo, se desafecta por decisión de los socios en oportunidad de la asamblea de accionistas o reunión de los socios. ¿Qué contestaron ahí, chicos? A ver, ¿se me escucha? Parece que no te escuchan. A ver, chicos, en esa pregunta dice, se desafecta por decisión de los socios en oportunidad de la asamblea de accionistas o reunión de socios. ¿Qué dicen? ¿Nadie se anima a decir una opción? ¿Qué tipo de reserva es? En eso tengo duda, dice Gaby. Me parece que tiene, en esa tenés duda. Bueno, en esta es reserva facultativa, ¿sí? Porque eso lo van a decidir los socios. Los socios pueden decidir hacerla o no hacerla. Eso va a depender de, a veces depende de los proyectos que tienen. Por ejemplo, si quieren comprar alguna maquinaria que son bastante costosas o alguna ampliación, entonces deciden o no hacer una reserva facultativa. Esto se da, ¿cómo no se puede dar? ¿Sí? La última que tenemos es el fin por el cual se constituye. Chao, chicos, que estén bien.